Eh, es bien importante entender qué se puede hacer para reducir estas desigualdades extremas. Es una cosa de la naturaleza, es una cosa de instituciones, es una cosa de voluntad política. ¿Por qué persiste en un país cuya forma moderna se fundó a partir de preceptos revolucionarios de justicia social en los 20? Se construyó un Estado moderno a partir de instituciones como las grandes instituciones de seguridad social, el sistema educativo, el sistema nacional de salud, un sistema fiscal. ¿Cómo es posible que persistan las desigualdades? ¿Y cuál es el papel en general que debe jugar el Estado y pues, la sociedad representada en el Estado y la sociedad no representada en el Estado, la sociedad como ciudadanía, organizada o a nivel individual? ¿Qué responsabilidad tenemos y qué instrumentos tenemos para reducir las desigualdades y para asegurar un nivel mínimo de subsistencia y de vida digna para la población, asegurar que se cumplan los derechos? Bueno, un tema bien importante es pues, cuáles son las dimensiones, ¿no? Desigualdad de qué queremos reducir, ¿no? Ahí hay un debate interesante. Si quieres reducir la desigualdad del ingreso o quieres eliminar la desigualdad del ingreso, es una posición muy particular que poca gente afirmaría, porque para lograr eso pues tienes que reducir incentivos a la producción, a la toma de riesgos. Entonces podrías tener un nivel de total igualdad en ingresos, pero con un ingreso muy bajo, porque pues, si cada peso que tú logras por encima del promedio nacional, inmediatamente el Estado te lo quita y se lo da a alguien que cae, pues todo el mundo se quedaría sin hacer nada, ¿no? No tendría sentido tratar de contribuir a generar mayores ingresos. Entonces, un concepto bien importante es más bien ver la desigualdad como un tema, o el objetivo de la igualdad como un tema de igualdad de oportunidades. Queremos, idealmente, casi todas las sociedades organizadas han querido desde hace mucho tiempo, no nada más en la historia moderna. Lo que han cambiado son los instrumentos, pero los objetivos, dos objetivos han sido bien importantes. Uno es evitar que población vulnerable caiga en una situación catastrófica, donde, por ejemplo, muere de hambre por falta de recursos propios, porque no tiene la capacidad de generar esos recursos. Los temas de pensiones, por ejemplo, la ayuda a mujeres vulnerables, en cualquier sociedad o en la ayuda a niños pequeños que perdieron a sus padres. En cualquier sociedad existen mecanismos para proteger esa población. Y luego un objetivo más ambicioso de esa protección mínima es igualdad de oportunidades, en el sentido de que, pues que todos más o menos cuando nacemos tengamos las mismas perspectivas. Puede ser que unos decidimos trabajar más, otros decidimos relajarnos más, otros decidimos tomar riesgos, sabiendo que pues, implica que podemos perder o ganar, pero que todos tengamos, que no haya una situación donde pues, alguien nace ya desde el principio con un acceso a una educación de gran calidad que le va a permitir generar mucho ingreso en el futuro, o con una herencia que le permite ya pues, no, ni siquiera trabajar, sino vivir de las rentas, y otros nazcan solamente con su capacidad de trabajo, con baja nutrición y con poco acceso a oportunidades económicas. Entonces, es bien importante ver esos dos objetivos como una cosa que debe guiar las políticas públicas. Ahora, ¿qué mecanismos hay? Bueno, primero es bien importante entender qué ha pasado, cuál ha sido el mecanismo principal de reducción de la pobreza a nivel mundial en el último siglo, por ejemplo, ¿no? Déjenme decirles qué ha pasado con la pobreza extrema, por ejemplo, a nivel mundial. Eso sí se ha medido internacionalmente. Entonces sabemos que ha habido un cambio radical en el último siglo. Básicamente, hace un siglo y medio, la tasa de pobreza extrema en el mundo a nivel global era de 90%. 90% de la población estaba al borde de la subsistencia. Hoy en día estamos más cercanos al 20 o al 10%. Entonces, hubo un avance dramático en el siglo XX, en el siglo XIX y XX y XXI. La expectativa de vida, por ejemplo, en México hace un siglo era del orden de 25 o 30 años. No porque la gente muriera en promedio a los 30 años, sino porque 1 de cada 4 niños moría antes de cumplir un año. Si sobrevivías el primer año, pues ya tenías chance de vivir a los 40, 50, 60. Pero había una gran mortalidad infantil. Hoy en día la expectativa de vida es más del doble de eso. Es casi 80 años.
a nivel global 70 años. Entonces, una gran transformación del mundo. ¿Cómo se logró esa transformación? Pues es importante reconocer que ha sido principalmente por el crecimiento económico. Lo que pasó en ese siglo es que pasamos de lo que llamamos a veces sociedades malthusianas, donde el crecimiento es suficiente para mantener el ingreso y la subsistencia, pero no hay un crecimiento que permita a la gente subir su nivel de ingreso. Y hubo transformaciones que todavía se están estudiando, institucionales, morales, técnicas, científicas, todas las revoluciones que lograron que detonara el crecimiento económico en los últimos 2 siglos de una manera pues, que no tiene nada que ver con el resto de la historia de la humanidad y que permitió estas transformaciones. Entonces, ese es un elemento bien importante que hay que reconocer, simplemente el crecimiento por vía de los mercados. En China, por ejemplo, la pobreza casi ha desaparecido, la pobreza extrema, en unas pocas décadas, pasando de una sociedad de niveles muy altos de pobreza extrema a una sociedad de niveles muy bajos, principalmente por el crecimiento económico. Ahora, no basta el crecimiento y no solamente ha sido el crecimiento. En sociedades muy desiguales tú puedes crecer y no avanzar porque todos los frutos del crecimiento se van a los estratos de mayores ingresos. Entonces es bien importante ver qué pueden hacer las sociedades para crecer en forma incluyente, para que realmente el crecimiento llegue y beneficie a la población más pobre.